Hola a todo el mundo, bienvenidos a Divagando en Viñetas, un nuevo podcast de historietas. Soy Yanko Super y conmigo se encuentra Bruno Pino. Hola a todos, todas, por aquí Bruno Pino de Chile en Viñetas para hablar de comiquitas, historietas y más. Y acá Yanko Super, dibujante de cómics valdiviano, dibujante y guionista de cómics valdiviano, desde la lluviosa ciudad de Valdivia, junto con mi colega que está aquí de Santiago, Mr. Bruno. Bruno, cuéntame, ¿qué onda esto? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos como voces en la mente de los oyentes? ¿Por qué pasó? Yo creo que ¿Qué es esto? nos dimos cuenta viendo Spotify, sobre todo, que había muy pocos podcasts de gente joven con feeling ñoñoíno, así que quisimos hacer uno más. Claro, faltaba. No, pero hablando Another en serio, White Boy with a podcast. hablando en serio, si bien hay gente que habla de cómics, yo diría que gracias a la amistad que hemos conformado con Yanko durante este tiempo en relación siempre a historieta, como que dijimos, oye, hablemos de cómics, pero no sobándole el lomo a los autores, qué bonito tu trabajo, a los autores, perdón. No como que, oye, qué lindo lo que dibuja, ¿qué te inspiró? Sino que yendo un poquito más allá. En la profunda, como dirían. Yéndose en la volá. Justamente yéndose en la volada e ir a las preguntas esenciales que rodean a la creación de historietas, ¿no? Exactamente. Sí, además que siento que específicamente con este medio que es el cómic, que le ha costado un poco salir como de la idea general de que es un medio infantil y adentrarse más en lo que es un medio adulto como cualquier otro, falta un poco esta visión un poco más filosófica del medio, como que siempre se toma, como dices tú, el tema del oficio, lo superficial, pero falta un poco irse un poco en la intelectual, por así decirlo, irse un poco más allá. Siento que es interesante y siento que también hace bien. Además, cabe destacar, no sé si lo mencionaste, que tú eres profe de filosofía, ¿no? Tú te manejas. El mismísimo, sí, soy profesor de filosofía y un estudioso de la filosofía en general. Filosofía de la calle, de la vida. No, pero también la académica. Claro. Yo no cacho nada de nada, pero a ver, pero tengo hartos amigos y les pregunto cosas y con eso salvo, yo creo. Ya, pero a ver, una pregunta, Yanko. Tú dale. No cacháis nada de nada. Solo sé que nada sé. Ah, bien ahí. ¿Cuál es tu aporte entonces a este podcast si no sabes nada de nada? Soy amigo tuyo, pues, me colé. Como Chile es un país de amiguismo. No, soy dibujante de cómics, pues, soy guionista, dibujante, sé del oficio. Para los que no saben, me titulé el 2020 de dibujante de historietas en la Escuela Superior de Dibujo Profesional en Madrid, España, saqué mi título. Así que sí, soy un vago certificado. No, soy dibujante de cómics certificado. Desde 2020 que hago historietas, trabajo para el extranjero. También soy autor integral, tengo mi cómic Lupo, Sonder. Y bueno, soy un amante de la historieta, ¿verdad? Soy como que mi gran característica es que soy muy apasionado por lo que hago. Bueno, como todos los colegas, la verdad. Hay un tema con el medio, con el cómic, que lo hace un medio tan único, tan apasionante, tan, no sé, como que ponís tu corazón en ello. Así que creo que ese es mi aporte, el corazón. Y bueno, también es un medio tan poco retribuido en términos económicos, de prestigio social, por así decirlo. Sí. Que uno solo lo hace porque lo ama, si no, no lo hace. Sí, te creo, es brígido, man. O sea, igual yo ahora estoy en la volada, igual sacar lucas de esto. Como no tan loco no estoy tampoco. Trabajo para el extranjero, esa es como mi pega más regular, y ahí saco luquita. Pero mi pega de autor esa es puro ñeque nomás, puro cariño, porque en el fondo ahí la retribución es re poca. Ser autor en Chile, específicamente historieta, los que saben, los entendidos sabrán que es difícil y es tedioso y toma tiempo. Entonces sí, es un poco eso. Específicamente el medio de la historieta, que como lo decimos es un medio que siempre se ha mirado en menos. Hay algo con la historieta que es súper interesante, que los que amamos la historieta, los que estamos en el nicho, o la gente que en general que lee, sabe lo bacán que son las historietas, sabe lo divertido que es leer cómics, sabe lo complejo y diversos que son, pero muchas veces el público en general lo ve como una cosa más nomás, como los monitos, que es el clásico. Entonces, para sacar un poco este estigma, estamos haciendo este divagando en viñetas. Claro, y además también esta línea fina que hay entre, bueno, el cómic es arte o no es arte. Arte en un término coloquial, porque si arte es todo lo que hace el hombre o el ser humano, casi todo es arte. Claro, todo es arte, nada es arte. Bro. Claro. Sí, pues te creo. Hay un tema de artisticidad, de oficio, de artesanía también. Yo creo que la historieta tiene un poco eso. Especialmente cuando llevas mucho tiempo trabajando en la historieta, te das cuenta que hay ciertas cosas que se pulen en tu forma de trabajar y también tú como persona. Es súper bonito eso. Yo creo que cualquier artista se sentiría identificado con eso. Pero sí, así.
Vamos al tema de las temáticas, ¿o no? ¿Te parece, Bruno? Démosle, pero antes de eso, igual quería comentar que... Dale. O sea, esto debería decirlo la gente, no nosotros. Pero yo creo que la gracia que va a tener este podcast es primero que vamos a conversar con personas, no vamos a entrevistar a personas. Eso es importante. Eso es importante. Es una dejarlo en claro al tiro. conversación, es decir, cuando ustedes están escuchando y dicen, oye, este que mete mucho la cuchara, sí, pues porque estamos conversando, no estamos entrevistando. Y lo otro es que tú recién te presentás, eres un autor de historietas, dibujante, guionista, incluso está autopublicado. Estás metido de lleno en el medio. Y yo en realidad, tú decías como chiste que estás acá por mí, pero es al revés, porque yo soy un foráneo, una persona que no se dedica al mundo de la historieta, que no dibuja, que no escribe, que no edita, eventualmente traduce ahí se vienen cositas, pero que estoy desde afuera, claro, como una persona que lee muchos cómics, que hace reseñas de cómics, Chile Viñeta, pero que no está metido de lleno en el oficio. Entonces están como estas dos miradas combinadas con los exactamente. distintos invitados que vamos a tener. Que en definitiva yo creo que ayuda a generar un poco este ecosistema que es la historieta. Especialmente con los medios de comunicación tendemos a creer que el círculo de producción termina con el autor y con el lector, pero en verdad hay todo un ecosistema que va generando que un arte sea difundido y que genere comunidades. Yo creo que la labor que haces tú, la labor que hacen los chicos que hacen difusión es súper importante. Yo siempre lo digo, ya casi hasta el cansancio, que en el fondo la historieta lo hacemos todos, pues es una comunidad. La hacemos quienes producimos historietas, quienes editan historietas, quienes imprimen historietas, quienes leen y como dices tú también quienes reseñan. Yo creo que es súper importante la pega que haces tú de reseñar, porque yo sé que tú te das y la pega de reseñar, pues, yo te he visto tu pega, ¿verdad? Y tú te leís todos los cómics, te los leís más de una vez, haces reseñas, indicas lo positivo, lo negativo, es un trabajo súper arduo, muchas veces poco retribuido, porque tú lo haces no como pega, pues lo haces por cariño igual, pues. Sí, puro amor. Claro, y súper importante. Yo creo que eso es un poco también, al menos mi filosofía, ¿eh? Yo creo que el arte no es solamente un tema como elitista, estético, también hay un tema de comunidad, de cómo nos relacionamos los unos con los otros, cómo interactuamos con otros seres humanos y cómo eso genera cosas positivas a la larga. Y claro, pues dentro de esa parte de ese ecosistema es importante no solo nosotros que creamos, sino también ustedes que reseñan, que leen también, pues. El lector es fundamental. Claro, es como para la historieta. Son esas dos visiones, del mero lector, del creador Exactamente. Y que esperemos haga un buen complemento en esta aventura que vamos a tener. En esta aventura, capítulo 1 de Vagando en Viñetas. Así que eso, queridos oyentes, esperemos que les guste esta charla larga y tendida. El día de hoy vamos a tener distintos temas a lo largo de estos podcasts. Y el día de hoy, el tema es... Color. Dale, color, sí. Color, un tema súper específico, ¿ah? Como súper... Uno piensa en la historieta, no es lo primero que piensa es color, ¿ah? Sí, pues, pero es interesante que esto lo pensé hoy día, pensando en el podcast de Moral, y es súper básico y súper absurdo, pero vemos el mundo en colores. Claro. ¿Valoramos realmente el color, el hecho de que podamos ver el mundo en colores? Y es cuático porque si te pones a pensar, ni siquiera lo vemos en líneas, po, casi en forma. Es como esta típica que siempre se critica de que el estilo más icónico tiende a ser una abstracción de la realidad, pero el usar línea ya es una abstracción de la realidad. Incluso los estilos más figurativos tienen líneas que separan los contornos de la figura y fondo. Y como dices tú, solo vemos en color. Entonces es súper interesante ese paradigma del color. Vamos a hablar mucho de color. Sobre todo en Chile, que hay harto blanco y negro. Sí. Una diversidad de temas, desde lo monetario hasta decisiones artísticas, hasta cómo se nota el trazo cuando hay blanco y negro. Sí, pero de todo eso vamos a hablar con una especialista en el tema. Por supuesto, porque no vamos a estar solamente nosotros dos hablando nomás. Necesitamos invitados. Cada semana vamos a tener un nuevo invitado. Invitados de máxima categoría del cómic chileno, obviamente. Y la invitada del día de hoy es... Erika Pino Écara. Hola Erika, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Bien y ustedes? Bien acá. Bien, todo bien. Expectantes de empezar la conversación. Felices de tenerte acá. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Realmente lo No, gracias a ustedes por invitarme. Me siento halagada. Oye, hay un filósofo que es conocidísimo, que es Sócrates. Y no lo cacho. Era famoso, entre otras cosas, por cómo interpelaba a los sofistas, que eran los que vivían con él. Entonces, para que la gente sepa, nosotros vamos a hacerlo al estilo Sócrates. Entonces Sócrates llegaba, agarraba a un sofista y le decía, oye tú, ¿qué es la verdad? Entonces vamos a hacer lo mismo contigo, pero obviamente no respecto a la verdad. Pero sin tomar cicuta. Pero sin tomar cicuta después, ojalá. A menos que el tribunal comiquero así lo decía.
Claro. democráticamente. Así que vamos a tirarte al tiro de la piscina con la primera pregunta, que es ¿qué es cómic? ¿Qué es el cómic? Uy, es un arte secuencial en páginas y viñetas, contado en viñetas. Pero también hay unas cuestiones súper experimentales que no tienen viñetas, entonces para mí es arte secuencial. La definición en eisneriana del medio. Claro, sí, así como cortito. Arte secuencial, impreso. O si no, en pantalla, porque ya con Webtoon y tapas y todas las otras cuestiones que son digitales, ya no hay papel, po. Claro. No hay ni tinta tampoco, todo pixel. No, pues todo digital. Sí. Y ahí la clásica pregunta que también lo hemos hablado con el Yanko, no sé, sí. ¿los jeroglíficos también son cómics? ¿Por qué arte secuencial? Yo creo que no. Yo creo que no. Ahí yo puedo meter la cuchara. Hace como tiempo, hace mucho tiempo, como que cuando yo estaba estudiando, así de chorro 1000 años, también eso como que se habló en algún momento y no, pues no es cómic. Es como un tipo de representación que tiene más como un concepto más religioso que como de narrativa, como contándote una historia como tal. Claro, es la representación de la vida de en esos momentos, pero tampoco lo definiría como cómic. ¿Sabes qué? Creo que específicamente con los jeroglíficos sí. Es que hay un problema porque los jeroglíficos representan fonemas, no representan imágenes en sí. Cuando pones un pájaro, no es que sea el pájaro en el río, sino que es el sonido que hace el pájaro y el sonido que hace el río. Hueonamente lo confundí con el arte rupestre. Arte rupestre yo creo que sí, weón. También yo creo que arte rupestre sí. Sí, es como el clásico. Yo creo que arte rupestre sí, yo me tiro a la piscina. Con el arte rupestre, rupestre, no puedo decir la palabra rupestre. Rupestre. Con el arte rupestre, ¿tú decís que es cómic? Según yo sí, al menos la visión que tengo yo, que es como la maclaudiana, que es ilustraciones y otras imágenes yuxtapuestas, dispuestas en secuencia liberada, que poseen un fin comunicativo y esperan una respuesta estética del lector. Para mí arte rupestre calza, bueno. Que es como en el fondo imágenes en secuencia, estos locos cazando. Sí, pues, o sea, lo que yo acababa de explicar no eran los jeroglíficos, pues era el arte rupestre. Para mí no. Para ti no. Pero para mí no. Pero sí es como... Es como el primer acercamiento a la ilustración. Claro, como un protocómic, una cosa así, ¿no? Claro, un protocómic. Pero es que no todas eran en secuencias, pues, sino que algunas eran como una sola imagen, así como un gag visual, por decirlo de alguna forma. Pero no todas tenían como... Claro, te entiendo. Una continuación directa, entonces... Sí, en todo caso. Claro, y la columna de Trajano, esa que era como en espiral y mostraba todas las victorias de Trajano el Grande. Ay, no sé. Ahí podemos poner la bola. ¿Hasta qué punto es? Claro, es que ahí también, respecto a la definición del Yanko en este caso, yo no sé si el arte rupestre, quedémonos en eso, busca una reacción estética de parte del observador. Claro, en todo caso. Claro, sí, tenía como un fin un poco más mágico también, pues, era casi que poético la cuestión. Como ritual. Pero como ya vamos a retratar a este mamut, vamos a capturar su alma y lo vamos a cazar, ¿cachai? Claro. Entonces, como que tenía esta cosa mítica de la cacería, pero en formato pared. Claro, muy relacionado con cómic y arquitectura. Para el siguiente... Entonces, claro, para allá, no sé. Y sobre los jeroglíficos me declaro súper ignorante sobre el arte egipcio, así que no me quiero tirar a la piscina. No me voy a mojar el potito. Yo tenía entendido eso, que eran representaciones fonéticas. Podría equivocarme, pero estaba casi seguro que era así. Y que era porque muchos teóricos de la historieta no lo consideran. Vamos con la segunda pregunta, igual muy importante, Cara. De todos los medios que hay en el mundo, de todas las formas de torturar tu alma, ¿por qué el cómic? ¿Por qué? Me pregunto lo mismo. ¿Qué pasó en tu infancia? Bueno, en mi infancia no tuve cómic, así que yo creo que por ahí estoy saldando deudas emocionales infantiles. No sé. Nunca tuve un cómic en físico, hasta... O sea, los únicos cómics que tenían en la casa de mi mamá y de mi papá, de mi abuela en ese entonces, que lo único que tenía monitos eran, no sé, por los ejemplares del Topace, ¿cachai? Claro. Y no entendía nada, porque tenía 5 años. Claro. Pero eso era lo único de cómic que tenía. Y
a medida que fui creciendo, nunca supe lo que era un cómic, porque vivía en el campo, así que guasita. Y el primer cómic que yo vi, así en físico, me lo prestó una compañera cuando íbamos como en tercero medio. ¿Ya? ¿Qué cómic era? Eh, ah, Witcher, creo que era. No, era The Witch. The Witch. The Witch. Esa. No, hoy no me acuerdo cómo era. ¿Cómo se llamaba? Pero era un cómic gringo de grapa que tenían unas brujas afuera. Y creo que se llamaba Witches. Así, bueno, estoy segura. No me acuerdo. Ya, ese fue tu primer acercamiento. Hace más de 20 años, chiquillo, así Claro. que. Yo no existía, weón. No, ya tú eras un bebé. O sea, no, ni siquiera. Era un pensamiento, una proteína. ¿Cómo pasas de eso, de leer Witches, a, ¿sabes qué? Voy a dedicarme a esto, voy a hacer cómic. Cuando entré a la carrera de ilustración, porque a mí me gustaba dibujar, y yo entré como por el otro lado, entré por la animación. Ya. No, claro, no tenía cómic, pero mis papás, para que no me aburriera junto con mi hermana, nos metieron a todos los videoclubs del barrio. Ya. Y, no sé, todos los videoclubs estaban como a 5 cuadras a la redonda. Y arrendábamos todos los fines de semana una película. Entonces me vi todas las películas de Disney, todas las películas de ¿cómo se llama? Se me olvidó el estudio que hacía No había Ghibli en ese entonces. Las películas del estudio que hacía todos los perritos se van al cielo. Oh, me olvidaste. Conozco ¿no? DreamWorks, Pixar, Disney. DreamWorks todavía no existía tampoco. Puta. Es más viejo. A ver, los perritos Pero la van a- ratoncito valiente, el tostadorcito valiente, el gigante de hierro, toda esa, claro, todas las películas de ese director. Don Y todas Bluth. las versiones, sí. Y todas las películas que eran como las versiones baratas y hechas así como con el vuelto al pan de todas las princesas que sacaba Disney. Sí, Pocahontas, La Cenicienta, y que eran horribles, pero yo estaba fascinada porque era lo único que tenía. Ese es mi acercamiento con los monos, Claro. o sea, con el dibujo, como tal. Luego, ya en la adolescencia, Sailor Moon, Dragon Ball. Obviamente, cuando era chica, veía monos chinos en Pipiripao. Y me encantaban los monos. Y me llamaba mucho la atención que fueran tan distintos a los monos que yo veía en el VHS. Claro. Entonces se fue entretejiendo esta cosa de que me gustaba dibujar, y cuando estaba en cuarto medio vi en un diario la carrera de animación y cómics. Entonces cuando me metí a la carrera, yo tuve que convencer a mi mamá de que no iba a ser una señora muerta de hambre. Como todos los colegas tenemos que hacer con nuestros padres. Tenemos que convencerlos, güey. Ahora yo creo que es más fácil. Pero en ese entonces tuve que convencer a mi mamá. Y cuando estaba en la carrera, me regalaron un tomo de Sailor Moon. Y eso fue el primer cómic que yo tuve. Oh. Y lo odié. Lo encontré súper feo. Porque no me gusta, mira, no me gustaba la historia, no me gustaban los monos. La Serena era como una vieja chica. No, es que la animación era, o sea, la serie era tan buena y tenía como tantas chispas con todos sus personajes, y después leo el manga y es como, salí súper defraudada. Bueno, en ese entonces también tuve acceso a internet y ahí me sumergí en los mangas. Entonces, eso fue el motivo principal por el que empecé como a tratar de escribir algo, que escribí muchas cosas, algunas las tenía guardadas y las boté después del cambio de casa. Y el fin era principal contar historias. Y sale más barato y es menos trabajoso contar historias con cómic que con animación. Es verdad. Y no me gustan los libros ilustrados porque son muy, muy acotados. Entonces, no, era lo uno o lo otro, era una tortura o la otra tortura. Y me decanté por la que es menos tortuosa. Y aquí estamos. Y ahí estamos, acá estamos. Y en ese sentido, ¿tú igual sientes que hay como algún tipo de valor intrínseco en el cómic? O sea, porque, claro, ambas opciones son tortuosas. Es como, nadie se dedica a los cómics para ser millonario.
Sí, Si no estaríamos Nadie estudiando está no de su mente, po. claro, todo ingeniería comercial, no sé, bueno, con saludo a los ingenieros comerciales. claro. Pero más allá de ser, claro, la opción a lo mejor que más te acomoda para contar historia, ¿tiene una pregunta en general, ¿no? ¿Algún valor agregado el cómic en sí? En el fondo, formas que nadie más tiene, se pueden hacer cosas que no se pueden hacer en otros lados y que te cautiven. ¿Y Mira, lo que más me gusta en el sentido de hacer cómic en vez de, o sea, lo que veo como una ventaja mucho mayor en el cómic más que en la animación, es que uno le da el ritmo a la lectura, mientras que con la animación todo es lineal Claro. y está como predeterminado. Es un medio pasivo al final, po. Como que uno se Sí, po, sienta como entonces- espectador y corre nomás, independiente Claro. si tú estás mirando o no nomás, claro. Claro, y en una de esas podéis poner pausa y ahí como que te cruja el corazón y todo, pero si no le ponéis pausa no, Claro, no pues, sigue. Y el medio, O sea, no en sí se puede. el medio en sí no está hecho para que le pongas pausa, pues está hecho para que Claro. lo hagas de corrido. No tiene en consideración, claro, tu ritmo como lector, como espectador. Y en el cómic tú podís sufrir o la podís gozar con el personaje dando vuelta a la página. Entonces es mucho más fácil y entretenido en ese sentido porque te podís devorar el libro una vez y vais a encontrar como un sentido. Y a la segunda lectura, como ya sabéis qué es lo que pasa, porque en la primera lectura uno siempre lo ve así como súper ansioso, ¿o no? Sí, siempre va. Vamos a ver qué va a pasar y... Para terminar rápido la reseña, para echar en viñeta. Claro. Claro, para justificar el sueldo. Y en la segunda lectura, como que ahí te dais la pausa y vas como digiriéndolo, no sé, de otra manera. O te quedas observando si un mono si es muy bonito, o los 1000 detalles que hace la Jade, que ahora en Ethan Hound 2, weón. Que hay 1000 perros que pintar por la lluvia. Oye, pero igual me llama la atención, o sea, me llama la atención porque nunca lo había pensado. No estoy del todo de acuerdo con algunas cosas que dijeron. Yo creo que igual Ya. te deja muchas cosas afuera de la animación, así como el cine, que es como el fuera de cámara. Uno igual Claro. completa con información propia todo aquello que está pasando que no te muestran. Pero sí Sí, po. lo que están diciendo es súper violenta la animación y el cine. En el sentido que no respeta tu Sí, po. tiempo, no respeta tu No. emocionalidad. Para nada. Y en contraste Sí, po. es súper amoroso el cómic, súper cariñoso Sí, pues, como con el Sí, po. El cómic es un medio muy de empatía en el fondo, ¿cachai? Porque Sí, po. te da la mitad de la realidad y el resto de lo que hay que completar lo completa el lector con su experiencia de vida, con sus emociones, con su mentalidad. Es un Claro. medio súper democrático en ese sentido, ¿cachai? Como que en el fondo la puerta de entrada te da el espacio para que tú rellenes con tus experiencias de vida, Claro, que no lo hacen otros medios. Pues el mismo tema de que la voz de los personajes se la pones tú, ¿cachai? Es claro. un tema como súper mágico, porque en el fondo de la animación es el sello que te tocó nomás, pero tú, en tus Y distintas etapas de la vida, claro, pues vas poniendo la voz que tú consideras correcta. Y lo otro es que, si bien tú tienes la información en un panel, también el dibujante, bueno, en la animación también pasa, pero te va dejando como ciertas pistas que acerca de cómo es la realidad de los personajes y también del como o sea, y de los personajes mismos. Entonces, no sé, este cabro se viste todo de negro, pero a lo mejor tiene calcetas rosadas, ¿cachai? Entonces, como que por ahí igual podía encontrar la ternura en ambos medios. Pero de repente en la animación pasan tan rápido el cambio de escena entre uno y otro que tú no cachai todos esos detalles, pero en el cómic tú lo puedes ver. Sí. Entonces, posiblemente no alcanzamos a ver toda la personalidad del personaje por el límite de página, porque obviamente tiene una duración, pero tú vas dejando como ciertas pistas acerca de cómo es la personalidad de este loco. A lo mejor tiene manopla en el velador, ¿cachai? Y a lo mejor no se las pone, o no sé, puede ser un cabro super nerd y que él quiere ser rudo. Ponte. Yeah. Entonces se compró unas manoplas, pero le da vergüenza llevarlas al colegio, así que las tiene ahí. Y siempre las tuvo ahí y nunca las usó en el cómic, pero las tiene ahí. Entonces esos como pequeños engañitos que te puede ir dejando como el dibujante, igual son ricos. Y es bacán que en el cómic podéis esconder a plena vista, que muchas veces en el cine no es tan fácil, porque en el cine todo lo que se muestra tiene que tener una función narrativa, lo que llaman la pistola de Chekhov, y muchas veces
si hay una pistola, te van a tener que mostrar sí o sí un plano de al menos 2 segundos para que la gente diga, ah, hay una pistola acá. En cambio, en el cómic podía ocultarla en plena vista, que es lo que pasa muchas veces. Sí. El clásico ejemplo de Rorschach en Watchmen, po, que el loco está detrás todo el rato con su identidad secreta, y de hecho a veces te lo dicen en la cara y está el personaje ahí en la viñeta chiquitito, y hasta que no te revelan el plot twist de quién es en verdad, no te das cuenta y tienes que releerlo, volver para atrás. Claro, pues. Es súper interesante eso. Sí. Así que, no, es bacán. Y es más barato, así que por eso estoy en esta tortura. Y es más barato. Volviendo a la pregunta. Igual es importante porque al final, como todo medio industrial, tiene un tema también de sacar ganancias, ¿cachai? O sea, esto es amor al arte, pero también hay que facturar. Sí. De hecho, hoy día tuve mi primera clase del semestre y cuando me presenté, les dije a los chiquillos, no, soy ilustradora, dibujante de cómic, guionista, editora. Como que, no sé, mostré el currículum. Y al final de la clase una chica se acercó y me pregunta que ella tiene una historia, quiere ser dibujante de cómic. Habían varios que querían ser dibujantes de cómic. Pero ella tenía la historia, tenía los personajes y no sabía cómo empezar. Entonces le di un par de consejitos y era como, mira, con esta cuestión tenéis que ser súper como parca. Claro. Desglosar las situaciones y ponerte como un plazo acerca de cómo lo quieres contar, cómo lo vas a contar, porque si no se te va a ir la vida y no vamos a llegar a ningún punto. Entonces hay que ponerse como límites, claro, para que la cuestión quepa. Si no, vamos a hacer no sé, nadie quiere dejar la obra inconclusa, yo creo. No. Y yo le pregunté así muy mala onda, ¿es muy larga tu historia? Y me dijo, sí. Y yo, no, bebé. 25 no, la primera siempre tiene que ser cortita. Sí. Igual hay un tema como con los medios de comunicación y cómo influyen nuestras perspectivas y nuestras narrativas. En el sentido de que hoy en día hay las narrativas que estamos consumiendo, ya sea en Netflix, en novelas, etcétera, tienden a ser sagas, ¿cachai? Hay un tema también industrial detrás, casi como de capitalismo, de extender lo más posible una hora para consumirla lo más posible, y eso influye en nuestra percepción de nuestra narrativa. Es como el clásico ejemplo de que durante muchos años la gente antes soñaba en blanco y negro, porque la tele era en blanco y negro, ¿cachai? Como que somos súper permeables en cuanto a los medios de comunicación que percibimos, y los medios actuales es de obras largas, ¿cachai? Entonces nosotros pensamos, tengo que hacer la historia larga porque así es como se hace. Y como dices tú, no, pues hay que empezar de a poco. Le preguntáis tú también, no sé, por los cabros de ahora, si se imaginan la tele en blanco y negro, no pueden. No, rígido. Hablando de blanco y negro, vamos al tema del día de hoy, que es el color. Cara, tú eres una prodigiosa colorista, has colorado muchas obras, te destacas en eso, manejas la paleta de colores al revés y al derecho. Mi pregunta es, ¿cómo ves tú el tema del color en el cómic? ¿Es algo esencial? ¿Es algo agregado? ¿Es la esencia misma del medio? ¿Cómo ves tú el tema del color? Tampoco son tantas horas. No, son 3 nomás, pero solo 2 están publicadas. Sí, 3. Pero tú me trajaste en la caleta, ¿no? Ay, ¿verdad? Pues 4. Sí, pues ve. Hoy día no teníamos data en una sala, así que me puse a decirle a los chiquillos, no, tengo como 3 libros. Y sacando la cuenta, no, pues no son 3. Son hoy, no sé cuántos tengo. Ya, bueno, ya ir pegándome el show en clase. ¿Sabéis que no encuentro que sea necesario el color? A pesar de que me gusta mucho el color, no siento que sea un medio así como tan imprescindible para contar una obra, porque también depende de muchas cosas. Depende de... Yo creo que una de las principales cosas de lo que va a depender es si hay lucas para imprimir en color o no. Eso es súper importante. Y así, de plano. Corta, sí. Claro. Y la otra es si hay tiempo, porque si uno está haciendo un cómic solo, vas a tener que pagarle a alguien para que te coloree. Sí, y además tener plata para la impresión. Pero si estás trabajando con una editorial y la editorial te paga el colorista, ya demonios. Pero también eso repercute en cómo tú vas a trabajar el cómic. Claro. Porque si eres una persona a la que le gusta mucho el achurado, por ejemplo, no es tan necesario el color.
Pero si te gusta una línea un poquito más limpia, como la que tiene Cristóbal con Franco, por ejemplo, ahí el color es súper importante porque te va a generar una atmósfera, o sea, y se transforma en un personaje como Claro. por sí solo. Entonces siempre va a depender del medio para qué está hecho y también incluso el público objetivo, porque los niños más chicos claramente no te van a leer nada que no sea en Exacto. color. Pero, y con el color obviamente va a ser un poquito más, va a ser mucho más atrayente, de hecho. Hay un tema psicológico ahí, como de... Sí, y también de negocio. Sí, por los dos. Pero, no sé, va a depender mucho. Así que es raro el tema del Es color. raro el color, weón. Sí. Oye, y Sí. a propósito de que recién hablábamos de esta cuestión de cómo uno puede como ir mostrando y ocultando cosas Ujú. dentro del cómic, ¿el color también como cumpliría ese rol? De ir ocultando y Sí. desocultando, entregando información de a poco. Si yo soy un experto en teoría del color, te saco el rollo al tiro. Si soy un lector que agarró un cómic cualquiera, a lo mejor no, pero se va a confirmar Claro. probablemente. ¿Cómo es ese juego de ocultamiento y desocultamiento a través del color? Mira, generalmente cuando quieres, no sé, abrillantar algo, por decirlo de alguna forma, o ocultar algo, siempre los colores van a ser un poquito más oscuros, más fríos, más... como en la gama de azules. Azules, morados, verdes, oscuros. Pero si quieres destacar, o sea, o si no, va a ser una cosa mucho más monocromática. En donde va a haber como... O sea, el monocromático siempre es como un color en su escala tonal, pero van a estar los colores análogos acompañándolos, y los colores análogos son... Hoy voy a sonar muy profe del color. Es que cuando tú tienes un color, siempre tiene vecinos. Claro. Entonces los colores vecinos inmediatamente van a ser tus colores análogos. Entonces, por ejemplo, si lo reducimos así a 6 colores, el amarillo, el naranjo y el rojo son análogos entre sí, Claro. porque están todos en la Y misma también, escala. y también tiene su opuesto complementario, porque el que está Claro, al otro y lado de tiene la su- rueda, claro. Entonces, por ejemplo, el color principal va a ser el naranjo porque es justo el que está al medio. Y Claro. su color complementario va a ser el azul. Entonces, si es que quieres destacar cosas, idealmente siempre irte como para el color complementario. Exactamente. O sea, sí, pues destacar cosas. Pero si quieres ocultar cosas, ojalá que nada resalte tanto. Entonces podéis jugar con los colores análogos. Claro. Y si ya queréis dar como una ambientación un poquito más tétrica, ándate un poquito más cargado para los grises. Pero si queréis que tu cuestión sea como felicidad máxima, y no sé, casi que con coma diabético, ándate para los pasteles. Claro. ¿Cachai? Entonces, con el color se puede ir generando como esta sensación de ambiente. Sí, una sensación ambiental. Como de guía visual también, guiando el ojo. Y darle también como esa cosa de estar mostrando el exterior, pero también el interior del personaje. Entonces uno puede jugar mucho con eso. A lo mejor el ambiente ya va a ser el otoño, pero el personaje a lo mejor siempre va a estar en azul porque está deprimido, ¿cachai? Claro. Entonces podéis mostrar la depresión de una forma súper específica, con estos colores más opacos en el personaje, mientras que en el fondo va a estar pasando así como todo cachilupi porque ya no hay calor, está rico el clima, qué sé yo, no sé qué, los vecinos están paseando los perritos, vuelan las hojitas y todo muy bonito. Entonces, no sé, y estamos dejándolo súper a la vista, pero al mismo tiempo dejándolo como un mono azul nomás. Claro. Y acompañándolo con la narración y también con la composición de páginas, y tú puedes empezar a desglosar por qué ese mono es azul. Claro. Como que generas capas y capas de contenido y subtexto. Claro. En el fondo, uno cuando lo lee no piensa en todo eso, sino que automáticamente, por cómo estamos condicionados casi culturalmente, subentendemos que el mono azul está triste, pese a que tenga toda esta otra composición que cuenta lo contrario. Súper interesante eso, porque igual habla un poco de los condicionamientos que tenemos acá en Occidente, de cómo relacionamos el color. Como mencionaste tú recién, azul triste, amarillo más alegre, por ejemplo. Claro. Y uno tiende a creer que esa es como la norma general, pero igual es interesante que hay culturas que es totalmente lo contrario. Me contaba un amigo que creo que en Oriente el color rojo, por ejemplo, era un color que no destacaba. Uno diría, no, el rojo no va al tiro el ojo. Y luego me decía, no, la gente que se viste de rojo es como la gente que no quieres ver.
Y súper brígido, súper loco. Bueno, diría como, no, pues el rojo es el color al que va. Y que Yo tenía probablemente- entendido que... Dale. Que probablemente tiene que ver también, no sé de qué hablaba tu amigo Yanko, pero con el color de la ciudad, po. O sea, tú vayas a Colombia pues. y hay puros ladrillos. Entonces te ponías un vestido color ladrillo, vaya a pasar piola, porque Claro. Bogotá al menos, Pues todas las construcciones de Contexto. ladrillo a la vista. Claro. Exactamente. Y eso te habla un poco también de que el color no es el color solo, funciona en base a un contexto. O sea, claro, como decís tú, podéis tener el color más saturado del mundo, pero al lado de otros colores saturados pasa piola, va ¿cachai? a pasar Es súper un piola. tema de contraste. Como el medio en sí, el cómic es un medio de contrastes también. Po. Claro, pero por ejemplo, nosotros hicimos, o sea, trabajamos con colores súper chillones con Tomás, por lo mismo, para que no se viera así como plano. Claro. Aparte que la feña, el cómic nosotros lo pensamos siempre en blanco y negro. Ah, qué interesante. La feña cuando presentó su proyecto de título, lo presentó en blanco y negro y funcionaba de una forma súper distinta a cómo funciona ahora con el color. Y yo le dije, o sea, hicimos varias pruebas de color, ella hizo unas por su lado, yo hice otras por mi lado, y yo le dije, mira, yo lo pinté así, estas son mis pruebas de color, que sean súper chillonas para que cuando lo imprimamos se vea tu línea. Porque si generamos colores grises, no se va a ver tu línea. Claro. Entonces también hay cuestiones que, o sea, es que cuando uno trabaja en color tiene que pensar todo. Sí, pues, todo. Es cuático que también te restringes, ¿cachai? Uno dice como, mostremos este color aquí, pero no puedo porque te va a distraer con el color de acá y el peso de la página Claro. me queda mal y... No sé, ayer justo estábamos pintando una página que es como un quiebre emocional brutal en Eatontown 2 y en blanco y negro funciona súper bien. Y en el color, hice millones de ¿cómo se llama? De pruebas y mostrándole, bombardeando a la Jade y al Cristo, así, y esta le tinca, como que saturé el chat. Y habían algunas que no funcionaban porque los colores eran muy oscuros, entonces se borraban ciertos elementos del dibujo. Claro. Entonces, pues sí, cuando uno trabaja con color tiene que ser una cosa bien pensada, súper bien pensada. Hay una, bueno, ya que la Erika hace un rato se puso en modo profe, igual quiero darme el lujo de poner en modo profe porque Ya, hay dale. un filósofo que está bien famoso, surcoreano, que es Byung-Chul Han. Y Byung-Chul Han, dentro de todos sus textos, que aquí entre nos, todos dicen un poquito lo mismo, en cierta medida, pero con ciertos matices, y tiene un texto que se llama La sociedad de la transparencia. ¿Ya? Y es una crítica a cómo en la actualidad, igual es un poquito boomer Byung-Chul Han, como que critica mucho la época actual, en el sentido de boomer. Pero el punto es que dice cómo en el fondo hay una transparencia absoluta. Entonces, por ejemplo, yo en redes sociales muestro toda mi vida. Uno elige qué muestra, pero muestra todo. Habla del porno, cómo el porno no es romántico porque es demasiado explícito. Claro. Y cómo hay un constante mostrarte todo. Y el fin también en las relaciones de pareja, como que si no me cuentas todo no hay confianza. Como siempre transparencia y al final nos ahogamos en esa transparencia, todo sobre superfluo. Y cómo lo relaciono con esto en el fondo es como el color está este juego nuevamente, pues como que te dice cosas pero sin mostrártelas. Claro. Es como ese ideal, no sé si es un ideal, pero es como ese intento de ocultar mediante nuevamente el desocultamiento. Te muestro, pero no explícito. Claro. Y eso hace en el fondo que algo sea, no sé, bonito, que algo sea bueno, que sea de calidad. Claro. Que es un poco el juego que hace el medio en general del cómic, porque en el fondo lo que tenemos cuando tenemos un cómic son puntos y líneas nomás, ¿cachai? Al final es nuestro cerebro que hace la acción de completar, ¿cachai? El acto semiótico, el gestalt, que te va rellenando como a personas, textos, ¿cachai? En otra capa, colores. Claro. Es un poco ese juego. Igual hay que pensar mucho cómo lo vas a solucionar en la página. Claro. Y volviendo a esta cuestión del ocultamiento y el mostrar, dentro de todo igual se hace fácil una vez que tú ya manejas como parte de la teoría del color y aparte de haber leído como otros libros y cuestiones y haber visto, no sé, millones de videos de teoría del color y de teoría en el cine también, porque mucho de lo que yo estoy aplicando en el cómic es porque también vengo de la animación. Entonces, dentro de todo hay formas súper fáciles de ocultar cosas. Entonces, lo que decías tú, yo de verdad quedo súper loca cuando veo como
cuestiones así muy saturadas, porque acá en Chile somos como súper fome para los colores. Sí, es verdad. Pero, no sé, pues todo lo que tenga que ver como con fotografías de cultura china o Centroamérica, que todo es como muy brillante, una súper buena forma de ocultar es dentro de esos mismos colores brillantes. Pero acá somos súper monocromáticos. Estamos apagados. Esta es una cuestión del clima. Claro. O sea, ya no estamos en sequía, pero tenemos como la montaña gigante, entonces generalmente estamos como en una, por lo menos acá en Santiago, allá en Valdivia no, pues Yanko vive en el paraíso. No, acá se pasa lloviendo. Claro, pasa lloviendo, pero por lo menos es más verde que acá. Sí, Pero si no está nublado, está con smog, ¿cachai? Entonces, generalmente todo nuestro Santiago es gris, salvo por algunas comunas que son como más putifronci. Entonces, tú veis algo que brilla y ya está ahí a la vista. claro. Me acuerdo una vez yo andaba con un vestido naranjo, con un chaleco amarillo y unas panties rojas. Reflectante. Hola, y era invierno, así. Y una cabra chica me miró en el metro así como fascinada porque yo era el único ser humano ahí en el metro que estaba de color. Todo el resto, parcas negras, No abrigos soy negros. daltónica. Oh, se me apareció un monstruo, dijo. Entonces es interesante. Sí, y hay caleta de códigos que, si bien uno ha visto millones de veces como en el cine, sirven para contarte la imagen. Y eso mismo va a hacer que se exacerben también los sentimientos. Sí, pues. Porque esa es la idea del color. Es súper interesante lo que mencionaste como de el contexto en el que vives y cómo eso afecta tu percepción del color. O sea, el hecho de vivir en Santiago. El otro día estaba leyendo por ahí que hay ciertas culturas, por ejemplo, que viven en la Antártida o en el Polo Norte, donde siempre hay nieve, que tienen como 8 nombres para el color blanco, ¿cachai? Ay, sí. Cuando nosotros sí, para mí el blanco es blanco nomás, po. Y es súper interesante porque en el fondo tu contexto repercute en cómo entiendes los colores. De hecho, le estaba antes enseñando al Bruno un video que se llamaba La invención del azul, de cómo durante muchos años en la historia de la humanidad el azul no existía. Porque en el fondo no es solamente las ondas que rebotan en los objetos y en nuestra rutina crear color, sino que el concepto antropológico de cómo defines un color. Y antes el azul no estaba porque era, uno, difícil de encontrar en frutos o comidas, dos, difícil de encontrar en animales, y además, como no estaba a simple vista, es como si no existiera. De hecho, los filósofos antiguos no describían el cielo como color vino, pero nunca azul. Y hasta que está como el lapislázuli se empieza como a democratizarse el azul, como un color más color, ¿cachai? Porque de hecho incluso los frutos azules puede decir que son más morados, etcétera. Y en muchas culturas ni siquiera tenían nombre para el azul. Era el nombre del verde. Y después fue evolucionando no es un verde, es de hecho azul. Es súper interesante como los colores son no solo un tema físico meramente, ¿cachai? Sino que también de contexto, de lenguaje. Sí, po. Y también te van creando como ciertos como, no sé, cuestiones que literalmente tienen que ser de ese color. Claro. Por ejemplo, los lápices. Sí, el lápiz tiene que ser, no sé, como que el lápiz, si pensáis en un lápiz de color, siempre, o sea, en un lápiz de grafito, generalmente voy a pensar, dos, uno que sea negro o el otro que sea amarillo. Claro. Entonces, el mismo color, de repente también os van asociando como distintos objetos a tal color. Sí. Y también es toda una campaña de marketing. Sí, pues de hecho. Exactamente. El mismo tiempo de como el morado, por ejemplo, es como el color de lujo, ¿cachai? Como que Tipo. O el rojo, el amarillo es como el color de comida rápida, ¿cachai? Como que te da hambre ese color. Claro. Etcétera. O el rosado, que lo asocian como a las mujeres. A la feminidad, claro. Y durante muchos años era al revés, pues. Como que la concepción moderna es de que el azul es para hombres, pero antes era... Y son todos constructos sociales que nos vamos sin querer como metiendo en ellos y los aceptamos como si fueran naturales. Como verdades. Exactamente, como verdades y no se cuestionan. Claro, y también está este uso al final, estoy pensando como en términos más concretos, ponte Mientras Yugo duerme, de la Paulina Palacios, que son como tonos muy pasteles. Sí, de hecho. Y yo me he dado cuenta que hay gente que imita esa gama de colores porque, según yo, este es mi rollo, ¿no? Que me va a recordar a Mientras Yugo duerme, que es un cómic muy popular, así que, mira, es parecido, debe ser interesante, lo voy a leer. Y lo me di cuenta y lo leí gracias a que se parece a algo que es popular. Como también sí, también
¿Qué es lo que pasó como en los 80 con la industria de los superhéroes? Que tenían toda esta gama de colores primarios, po, de azules, rojos, amarillos. Y cuando salió Watchmen, el colorista John Higgins decidió darle una vuelta de tuerca y decir voy a usar colores secundarios en vez de primarios, específicamente para diferenciarme de todo esto cómic mainstream que está saliendo. Que es un poco el mismo pensamiento en el fondo, ¿cachai? Como que hay una percepción generalizada sobre un producto en específico y yo puedo o asimilarme a él para que lo consideren igual o alejarme para que vean que es algo distinto. Claro. Sí. No, es cuática esa cuestión. Bueno, también no es solamente como copiando las paletas de colores. Hay gente que copia hasta los estilos, la historia. Cof, ¿cómo se llama este weón? El del Caturro. Tipo, qué hecho, po. Se copió hasta tiras calcadas de Mafalda, po, las mismas. Sí, y de Chorromil otra gente. Sí. Entonces, bueno, pero sirve de ejemplo a ese ser humano. Sí, pero es interesante como hay ciertos colores como que te evocan una obra en específico. No sé, estaba pensando recién cuando hablaba la Erika de Santiago Desierto, donde el color tengo entendido que es el mismo Fedan Todorovic, y cómo en verdad los colores de ese cómic en particular calzan perfectamente con Santiago y con Desierto, que es este juego. No, qué loco. Pero estoy pensando en que el desierto, no sé si usted han ido al desierto como más profundo en Atacama, pero hay caleta de cafeces. Uno piensa en el desierto café amarillo. Hay muchos tonos dentro del café y esa cuestión medio amarilla que como que casi que te sobrecoge cuando uno está así plantado en medio del desierto. Qué loco. Claro, pues. Y cómo rebotan esos colores también dependiendo de la hora. De repente esos cafés se transforman en morados, en celeste, en verde, y solamente porque cambió cambió el color del sol. El color también incluso la aplicación de color también te puede remitir como a ciertas épocas. De hecho. Por ejemplo, cuando recién se inventó. Bueno, se empezó a usar la herramienta digital. Todos los cómics de esa época son así como un vómito de color y de efectos visuales. Como con degradés, graffiti. Y unos degradados que usaban como por 5 colores para pintar una capa de 2 centímetros. Entonces también ha sido súper interesante cómo ha evolucionado el color y el uso del color desde los primeros cómics que eran pintados en una capa aparte incluso, como con acetato. Y en donde habían colores que estaban súper delimitados porque era el color que venía de fábrica nomás, y que no se podía mezclar para crear otros colores porque si no iba a ser un culo después mezclarlo para las otras páginas que seguían. En ese tiempo estaba como las cuatricromías, ¿no? Que cuando mezclaban estos como puntitos. También, pues, pero esa es otra cosa. Porque esa era como una cuestión de la imprenta. Pero habían, no sé, por lo menos en animación, tú tenías como la capa de línea en una lámina que era transparente y el color tú lo tenías que pintar por atrás. Y por la otra capa estaba el color. Casi como unas capas como del Photoshop así. Y por ejemplo, no sé si habéis visto Robin Hood o el libro La Selva, de repente los colores tiritan. Ya. Es por eso. Oh, qué loco. Entonces, porque, no sé, se acabó el café en el código no sé cuánto. Claro. Entonces hay que comprarlo y a veces no era igual. Entonces, por eso tiritó. O a lo mejor le echáis más mano a una que a la otra. Entonces, son... el avance del color y cómo se aplica tanto en ilustración, en animación y en el cómic ha tenido una evolución brutal en menos de 100 años. Sí, en todo caso. Yo creo que uno de mis mejores amigos, el loco, es diseñador gráfico. Me contaba un poco lo mismo, de cómo las técnicas de diseño gráfico han tenido que adaptarse a la escasez o recursividad del color. Y cómo en el fondo las nuevas tecnologías te permiten más o menos uso, ¿cachai? Lo mismo que pasa en el cómic, porque antes literal era lo que había y los pigmentos que encontrabas, y hoy en día con lo digital tenéis todos los colores del universo, ¿cachai? Claro, y ya no está tanto esa cuestión porque típico que antes, no sé, pues se te acababa el cartridge y todo se mutaba de colores. Ahora tenéis toneles, pues. Sí, entonces es mucho más fácil y incluso las técnicas de impresión también han ido como evolucionando. O sea, tenía como estos 4 toneles y no sé, la impresión era solamente de este tipo. Claro. Pero no sé, ahora yo llevo mis
o sea, voy a imprimir mi póster a una imprenta y no tienen que estar en CMYK, pueden estar en RGB y las cuestiones se van a ver igual a como yo las veo en la pantalla. Me estáis leseando, qué loco. No. Para la gente que no saben en casa, CMYK y RGB son como los dos tipos de coloración que hay. Normalmente el RGB se usa para pantallas digitales, para plataformas online. El CMYK es el que se usa imprenta. Viene de Cyan, Magenta, Yellow y KD Black. Y el RGB es Red, Green, Blue, claro. Normalmente uno cuando trabaja como para imprimir, si quiere que sus cosas se impriman bien, trabaja en CMYK. Y para Instagram o Facebook, RGB. Qué loco lo que he mencionado, aunque traes las cosas en RGB y lo imprimen como si nada. No, Sí. está bueno otro nivel. No, es verdad. Y me da rabia porque yo hago todo en RGB, entonces ya estoy súper acostumbrada. Entonces Claro. cuando me tengo que imprimir en CMYK me da rabia porque me cambian los colores. Sí, pues, po. porque el CMYK es como Apagado. sí, pues, es más apagado. Y como que cada uno de estos colores que hablaba recién el Yanko, se tienen que mezclar de alguna cierta forma y no quedan colores muy brillantes porque, ponte tú, no sé, el amarillo son luces. Claro. Entonces no va a quedar un amarillo patito como el que yo tengo en la pantalla impreso en CMYK. Siempre va a estar como mezclado con un poquito de rojito, un poquito de azul, entonces siempre está ahí algo que te está oscureciendo. Entonces cuando voy ahí a la imprenta donde yo saco mis póster y me sale la misma cuestión que yo tenía en la pantalla, es maravilloso. ¿Te ha pasado lo contrario, pero con un proyecto grande así, con un cómic y tú digas así como, ya, lo tengo listo, Sí. coloreado, y sale de imprenta y es como, oh, no. De hecho, o sea, no es que se vea mal, pero sí me dolió lo que pasó con Ethan Hawke. ¿Ya? Porque en digital siento que los colores se ven un poquito más brillantes. Claro. Pero es por un tema del papel también. Ah. Pero cuando lo imprimimos en offset, el papel tiene que ser otro y eso opaca un poco el color. Entonces hay cuestiones que es como yo lo veo y sí, ya me sigue gustando, pero No es lo que tú tenías en mente. pero tengo la comparación, ¿cachai? Claro, Si no claro. hubiera tenido el digital, la opción en digital, y hubiera salido directamente en offset, yo creo que no hubiera sido doloroso. Pero también me pasaba una cuestión extraña cuando estábamos pintando y tal, que en la pantalla de mi computador yo lo veía de una forma. Claro. Y se lo mandaba le mandaba los archivos a los chiquillos y los revisaban en el celular y era todo así reventado porque la pantalla del celular. Sí, porque no, satura todo. Entonces me daban así como los nervios y empezaba a editar para que la cuestión reventara menos o por lo menos separar los personajes de capa. Claro. Y, o sea, que se notara que un personaje estaba y que no se pegara con el fondo. A eso me refiero. Y así que ahí me dan los turululu. Es cuático eso, es cuático porque uno como trabaja como historietista, tenéis caleta de mini procesos antes del proceso final. Como que la gente está súper acostumbrada a ver el producto terminado, pero acá está toda la pega que hay detrás. O sea, tenéis que escribir la historia, tenéis que hacer la escaleta, tenéis que hacer los storyboards de las páginas, tenéis que dibujarlas, tenéis que entintarlas, tenéis que colorearlas, tenéis que poner los globos de texto, tenéis que editarlas para que se vean en formato imprimible y después tenéis que esperar que salgan de imprenta y cruzar los dedos que haya quedado todo bien. Y el color es casi como la penúltima parte e igual tiene su complejidad, ¿cachai? Hay todo un proceso ahí, muchas etapas donde podría salir mal y uno intenta como apagar incendios para que quede lo menos mal posible, ¿cachai? Sí, entonces como que yo me ponía el parche antes de la herida y me lo mandaba a mí misma. O sea, lo mandaba derechamente a los cabros y si todo se pegaba, yo decía, no, esto no va. Claro. Y empezaba a editar. Y la Jade me decía, que como que no entiendo lo que estoy hablando, pero voy a confiar. Y la Jade no pintaba nada. O sea, pintaba súper poco antes de empezar a trabajar con Itanco. Entonces, ahora nosotros le pegamos como el bichito del color y ahora está haciendo más ilustraciones. Buena. Entonces, ha sido entretenido todo lo que es el proceso. Y a propósito Ha aprendido de lo que harto, ¿no? dicen- de lo que dicen los dos, que igual es interesante que uno como lector muchas veces romantiza el producto. Sea el cómic, la historieta, sea el libro, lo que sea. No sé, entonces como estos escritores que antes les pagaban por cantidad de palabras, entonces el libro tiene 1000 páginas, pero no porque quiera tener 1000 páginas, sino porque quiere tener más plata. Claro. En el caso del cómic es como... Y ahí uno, como lector que se cree intelectual, teórico, dice probablemente con esto quería representar, bla, bla, bla. No salía este color en la impresión, por eso te sé Es lo que había, quería ¿no? representar la levedad del ser.
¿cachai? La cagó. Y- Claro, o no sé, no quería que este mono se pegara con el fondo, entonces La por cagó. eso, como el mono es café, tengo que pintar la pared morada, po. Claro, y como eso igual De repente aterriza la creación, es como desromantiza, pero no en un sentido negativo, sino que también Eso. ser historietista es un trabajo. A mí me Pero- pasa mucho como profe, que la vocación es como, bueno, es un trabajo y Sí, po. debo tener mis derechos y mi sueldo como un trabajo. Dijo, ¿Cómo es Es que eso? hay una falsa dicotomía, creo yo, entre el tema de la industrialización y el arte. Como que tiende a creer que industria y arte son cosas distintas y si tú eres solamente un buen industrial que trabaja por plata, ¿cachai? No eres un artista, pero es como, oye, estamos lamentablemente o en un sistema neoliberal, ¿cachai? Capitalista, donde todo se funciona en base a la cantidad de capital que tienes y para poder pagar la comida hay que conseguir plata, ¿cachai? Entonces, sí o sí estás metido en esto de manera industrial, especialmente con el cómic, que es un medio hiperindustrial, ¿cachai? Es un tema que durante años ha sido un tema de imprentas, de publicación, de que llegue a los lectores, de que llegue por librerías, por kioscos, etcétera. Tenés que adaptarte a la industrialización que tiene el medio y saber cómo equilibrar los recursos que tienes con los que puedes utilizar al final. Entonces el mismo tema del color responde un poco a eso también, el tema de la imprenta, el tema de los procesos creativos. El hecho de que, como decía Cara antes, de que muchas veces conviene publicar en blanco y negro, porque punto uno, te demoráis menos, lo que significa que puedes trabajar en más proyectos y conseguir más lucas, y punto dos, te cuesta menos la imprenta, ¿cachai? Es Sí, mucho más barato, es mucho más asequible. Entonces, como dices tú, uno tiende como a romantizar todo esto del arte, pero te olvidas que el arte está en un contexto real, ¿cachai? Material, y tiene que adaptarse a esas condiciones materiales, que son las condiciones materiales actuales que tenemos como artistas, como obreros del lápiz al final, ¿cachai? ¿Cacha que el cómic que yo estoy haciendo ahora, que por fin tiene nombre, se llama Alan y el Príncipe Durmiente? Así se llama. La nueva obra de Cara, lo escuché primero acá, en Divagando en Viñetas. Ese cómic yo lo quería hacer en color, y que los colores fueran así súper acotados, como, no sé, como odio este cómic, pero es un ejemplo muy bueno que se llama Laura Dean termina conmigo. Ya. Son blanco, negro, gris y rosa. Ya, muy, Rosado. una muy paleta muy bonito. acotada. Y muy, muy acotada y funciona súper bien a modo de narración, ¿cachai? Yo no lo quería hacer rosado porque mi cuestión es como más medieval, así que iba a ser un poquito más terroso. Pero hice muchas pruebas de color, llegué a una que más o menos me podía funcionar, y cuando empecé a calcular cuánto me iba a demorar para pintar, yo dije, nada, ya filo, lo voy a delegar para que alguien me lo pinte. Y después empecé a sacar los cálculos de cuánto le iba a tener que pagar a esa persona, así que dije, en blanco y negro. Sí, po, te limitáis no. ¿Qué es lo que hay, cachai? Y ahora se va a hacer en blanco y negro, ¿cachai? Y me es mucho más fácil porque ya no tengo que pensar tanto en el color, no voy a tener que corregir al colorista, entonces, Te no, soluciona la blanco y vida. negro. Y sí, Igual lo bueno es que estamos en una época donde el blanco y negro igual tiene cabida. Sí. Todo el tema de que el manga es una de las formas más populares del medio. La gente Sí. está súper acostumbrada a leer a blanco y negro. Y luego también está otra filosofía que he escuchado hartos como críticos de arte, como que el tema casi como del prestige de blanco y negro. Como que mucha gente le gusta, como el cómic al desnudo, así, no, puedes ver el balance de grises y blancos y se dan en toda la bola, ¿cachai? Pero igual hay Claro. como una apreciación hacia el blanco y negro. Igual es válido hoy en día más que antes. Por ejemplo, como decís tú, antes presentar un cómic, por ejemplo, con una audiencia infantil que fuera blanco y negro, no, pues no te no, ves, pues era impensable. hoy en día también es un poco impensable, pero puede colar un poco más por el tema del manga, ¿cachai? Como que decís, ya, Claro, cuela, ¿cachai? Sí, y de hecho las grandes obras, cuando ya no saben cómo más explotarlas comercialmente, con el mismo Watchmen, te sacan una nueva edición en blanco y negro. De hecho, fuera de cualquier broma. Y que es así más mismo. cara además. Sí, po, Que sí, se po. aprecia mejor el trazo del autor. Y eso me lleva a una pregunta también, una cuestión que es cómo, o cuál es el riesgo más bien, de que el color oculta al dibujante. Lo que sí recién, claro, bien achurado, se Interesante. mueve un color encima y se fue todo el achurado. oh no, mira, menos mal que acá somos un equipo chico, entonces podíamos dialogar todo. Pero yo creo que les debe pasar mucho a los gringos, que como llega un dibujante y solamente hace su pega, y después llega un colorista y solamente hace su pega, si no hay diálogo y si el loco lo odia después,
Sí. Anécdota, a mí me pasó eso con un proyecto. Estoy trabajando para el extranjero, para un proyecto de Australia, que se llama Chimera ¿Ya? Wars, y hago solamente de lápices y tintas, ¿cachai? Grafito y tinta. Y el color y los textos lo hace otra persona. El texto como que Ya. no me preocupa, al final no hay tanta discordancia. Pero el colorista que me tocó Oh, me aplana toda la pega. Mi pega ya es plana y este loco ni siquiera usa luz ni sombra. Es un color plano nomás. Y de hecho ya. el guionista me mandó el trabajo final del primer cómic de las primeras 20 páginas y yo estaba así como... O sea, puede haber una paleta que sea plana, sin luces y sin sombra, pero la paleta tiene que estar bien hecha. Sí, tiene que funcionar. Esto no funciona por Tiene que ningún funcionar. lado. Y como que afecta a todo el Dale. producto. No, eso afecta a todo el producto, ¿cachai? Es lo que decís tú. Como que no Ya. hay un diálogo entre las distintas fases del trabajo, ¿cachai? Por ejemplo, lo que hace, yo encuentro maravilloso, no es dibujante de cómics, pero el que trabaja con colores planos y que tiene paletas así como hermosas, Chef Kiss, el Roy Los Fitches. pitches. O ese hombre, cada vez que saca una ilustración, tiene como paletas distintas, todos los colores son planos, pero todo funciona y todo te cuenta una historia. Claro. Entonces, se puede, pero, o sea, de hecho Tomás también es color plano, pero tiene que haber una buena paleta, porque si no, no va a funcionar. Exactamente. O lo otro, los coloristas que te tapan la línea Oh, ya, te cacho, sí. y que te pintan la línea, entonces se te desaparece el dibujo. Sí, pues. Y ahí, A mí me pasó con el mismo cómic que te cuento, que una ¿Ya? escena que es como una persecución, que sale como unos tipos corriendo y me di la labor de dibujar todos los edificios que hay detrás, con detalles, las ventanas, los vidrios, la perspectiva. Y este loco, en vez de colorear la ventana por separado, el muro, pintó todo de rojo. Como que le dio la página y dijo, no me pagan lo suficiente. ¡Pah! Y pintó toda la hueá en un color plano. Y yo ahí ya, muchas gracias. pucha, oh. Sí, pero bueno, ya me habían pagado, así que me desentendí. Y se puede dar un fenómeno Sí. contrario de que el color mejore, oculte imperfecciones, mejore el dibujo. Sí, caleta. Sí, quería contar algo así como cagazos, cagazos en color. Mi primera pega, con la que de hecho hicimos la práctica, se llama B al paraíso. Es Valparaíso, pero separadito. Es Ah, ya. B, Al paraíso. guión, o sea, espacio, al, espacio, paraíso. Está en bueno, YouTube. Está en buen YouTube. nombre. Y el director es un era, porque ya murió, Pablo Alibó, lo recuerdo con mucho cariño. Era un animador seco, brutalmente seco, y tenía unas ideas que igual eran bacanes. En ese cortometraje nosotros nos basamos en los dibujos del Pato González, que también era un dibujante de cómic muy bacán de allá de Valparaíso. Y la historia era súper amena, o sea, y súper trágica también. Era una mamá que había perdido a su hijo, que era un niño muy chiquitito, y la señora estaba planeando suicidarse. Entonces prende como la llave del gas y como que todo tristeza, y al mismo tiempo hay como otros personajes que son unos músicos que están tocando en la calle, y mientras los músicos están tocando se van como las ondas de la música hacia el mar y levantan un barco en donde habían muchos cadáveres, y los esqueletos vuelven como a sus casas a reencontrarse con sus seres queridos, y ahí descanso eterno, ¿cachai? Entonces, este niñito, al que la señora extrañaba mucho, también estaba en ese barco, y vuelve a encontrarse con la señora, y ya descanso eterno y cuestión. Así como lo estoy contando, ustedes pensarán, no, este color debe ser maravilloso. Y es una Claro. mierda, bueno. No. Está lleno de efectos, como les decía antes, como los efectos visuales te pueden cagar la obra, porque le pusiste muchas cosas Mucha textura, ¿o no? y muchas texturas. El arte lo puso Pablo, que de verdad era muy seco como animador, pero como colorista y como director de arte no servía. Y le bajó como toda la emotividad al cómic. Entonces ya no te quedaba como ese mensaje como potente que pudo haber tenido, no sé, como las animaciones de Goblins, por ejemplo, que son muy cortitas y que tienen unos colores que, concha la lora,
te dejan así súper emocionado, o te prenden, o te llegan así como al corazón, o te emocionan de alguna forma, ¿cachai? Así que ese fue uno de mis primeros como decepciones como colorista. Yo ahí trabajaba como animadora y asistente, entonces me tocaba solo la pega de dibujo, po. Así que no pude poner mano al color. De todas formas, igual era súper chica, así que hubiera quedado una mierda igual. Echando a perder sorprende. Pero sí, fue súper triste cuando lo vimos terminado. Igual nos ganamos un premio y todo, así que, bueno, bacán, pero... Igual tiene 260 likes en YouTube. Sí, sí, igual lo subieron como otra gente, porque el corto nosotros lo hicimos el 2007. Ya. Y ganó el 2008, creo, un concurso de cine allá en Valdivia, ¿no? En Valparaíso. Vale. Y después, no sé, ahora lo subió como la municipalidad de no sé qué en YouTube. Municipalidad de Peñalolén. Claro. Oficial. Así que, bueno, ahora está subido por la municipalidad de Peñalolén. Pero, y volviendo a la pregunta del Bruno, sí. También pasa que el color te ayuda como a levantar un dibujo malo. Sí. O muchas veces te ahorra pega. ¿Ah? Claro, el dibujo de ahí tiene feo, así que lo levanté yo. No, mentira. No, pero sí pasa. Si tienes como un buen colorista y te ayuda a separar los planos, te ayuda como a limpiar un poco la imagen, se puede. Tener ojo. Pero hay que tener ojo. Sí. Es súper fácil cagarla con el color. Sí, eso es verdad. A mí pasa que yo estoy trabajando en hartos proyectos al mismo tiempo. Tengo proyectos que son en blanco y negro, que tiendo a usar más achurados y efectos ahí, porque en el fondo tengo que dirigir el ojo de una forma solo usando bloques de negro y gris al final. Y tengo otra pega que es el color. Y en esa pega, por ejemplo, no uso tanto achurado, casi no uso texturas, porque el color me resuelve ese tipo de cosas. Como que al final te soluciona una cosa por otra. Y al final, como el lector ve el producto completo y final y lo ve terminado, como que podéis darte esas ventajas, esas libertades, por así decirlo. Dejar como que al final son dos patitas, ¿cachai? Como el dibujo y el color, y dejar que reposen en ambas. Y no darle solo la pega a uno, solo la pega al otro. De hecho, hace poco lo imprimí, como para ver cómo, para escuchar cómo se escucha. Para ver cómo se veía como impreso. Ya. Y como dices tú, pero... como que podéis darle más pega al color y todo. Sí. Y también depende de cómo lo vayan a pintar, pues, porque, no sé, si va a tener como volúmenes o manchas más artísticos, el dibujo puede ser un poco más simple. Si el dibujo es más complejo, podéis usar solamente colores planos. Claro. No hay que vomitar todo así como... No, ¿para qué vaya a hechurar tanto si después vaya a poner escalas tonales? Se te va a borrar todo el volumen que hiciste en el achurado. Entonces, hay que ser sabio. Sí. Específicamente en esta pega que uno tarda tanto a hacer cómic, tenéis que encontrar formas de trabajar menos, por así decirlo, ¿cachai? No es de ser flojo, sino que es un tema como práctico de entre más rápido haga esta página, más tiempo tengo para trabajar en otros proyectos, o más rápido me pagan, ¿cachai? Y puedo vivir mi vida como artista al final, ¿cachai? Uno cuando recién comienza, que es típico error de novato, como que quería hacerlas todas, quería pelear todas las batallas, ¿cachai? Quería hacerle el detalle a todos los edificios, quería todos los monos dibujarlos en perspectiva, y después te das cuenta que tenéis que ceder en algunas partes por temas casi como de limitaciones temporales, ¿cachai? Porque si no, no alcanzáis a entrenar el proyecto. O sea, cuando tenéis deadlines. Sí, por ejemplo, si lo que me ha pasado, o sea, lo he visto desde que empecé en esta industria, cabros que cobran 3 lucas por mono. Chuta. Y loco, 3 lucas te alcanza como para ir y volver pagando pasaje adulto y comprarte un helado en la micro. Sí, ni eso. Con la inflación hoy en día, ni eso, po. Sí, pues cuático. Y también es como lo que quieren entregar es una cuestión que debería cobrarse arriba de 50 lucas. O arriba de, ya, por último 10, ¿cachai? Por último. Pero aún así es brígido. Si están cobrando 10 lucas, el sueldo mínimo está en ¿cuánto? En ¿360 o subió? ¿360? No, subió. ¿Cómo? Gracias al presidente. Debería llegar a cerca de 500. Todavía no, pero es la meta que tiene el gobierno actual. Pero son como 3.90, algo así. Sí, más o menos. Como, ya ponle 3.90. Esa loca, si es que está cobrando 3 lucas, va a tener
Va a tener que ser muchos monos Sí, pues, para ganar el sueldo mínimo. como Como 15 dice, monos, una cosa así al mes, weón. claro. Mejor así sopaipilla en la calle, po. O sea, no sé, no es por desmerecer, pero Pero es verdad, literalmente. Claro. Oye, estaba buscando un nombre y ahora lo encontré. Es una pregunta que les tengo a los dos. Hay una autora checa que se llama, que no hace cómics, hace libro álbum. ¿ya? Que ahí Ah, la idea no es entrar en la discusión de la diferencia entre el libro álbum y el cómic, pero sí hace algo muy interesante, se llama, no sé cómo se pronuncia, pero Květa Pakovska, que murió hace poco, este año, murió en febrero, ¿Ya? que tiene una caperucita roja, que básicamente son figuras geométricas y colores. Ya, oh, Ya. interesante. esto es puro audio, así que no sé ver, pero se lo muestro a ustedes. Eso es como, no sé, no sé absolutamente. No veo. No, estamos dando fotos de él en pelota en la playa. Pucha, no sabe, dejen bajarle el brillo. Oh. Bueno, esa es la camiseta roja de Květa Ah, Pakovska. ya, ya, sí, Ahí sí. Una abstracción máxima. Así. sí. Claro, entonces la pregunta que les quiero hacer. ¿Puede haber un cómic solo con color? La acuarela solo es color y no es dibujo, pero en el sentido como, no sé si Sí, decir manchas de colores, pero como que haya cierta narración, que se cuente una historia, que haya narrativa gráfica, solo con colores, así al tipo pinturas de Rothko, que es este tipo que pone 2 colores y vende millones de dólares. Claro. ¿Se podría hacer? Yo creo que sí, pero caí como en esta, una de dos. ¿Le va muy bien o le va muy mal? Porque lo podéis vender así como, no sé, como, mira, esta cuestión es ultra mega rupturista, o hace sentir elevado al lector. Claro. Yo creo que especialmente con el cómic el límite es la imaginación, weón. Como que literal es un medio tan moldeable, tan plástico, que podís, Claro. si te la craneáis de la manera inteligente, podís Sí, sí, sacarle. se puede. Y como dice la Claro. cara, claro, hay que venda o no, ya, eso es otra cosa, ¿cachai? Yo creo que hubiera funcionado en los tiempos de Plop, de Claro, la librería. Claro. Pero también es porque así, de verdad, si así es una cuestión así y la vendís bien, hace sentir elevado al público. Po. Sí, pues. Y hay un tema Sí. también como de elitismo, ¿ah? Como que a la gente igual le Sí, gusta pues todo el rato. esta ¿Qué onda? obra, esto no la puedo No sé, pues. entender, o sea, es que... Seres humanos hipster, así muy hipster, hace un par de años renegaban del anime y ahora son todo otaku. Sí, po, la ¿Qué? jodió. O el mismo cómic, po. El medio durante muchos años era como, oh, yo no leo esas cosas porque tiene Ay, imágenes. sí. ¿Cómo se Sí, te po. ocurre literatura con imágenes? Y ahora es como, oh, ¿viste la nueva novela gráfica? Que la cosa es ser penca, man. La cosa es mirar en menos. Pero igual no leen cómics, leen novelas gráficas. Bien, Claro, novela claro. Que gráfica. no, ¿cómo van a leer cómics? Claro, que es típico que en los círculos como cuestión es de académicos, Claro. que nunca dicen cómic, siempre dicen novela gráfica, como dices tú. Sí, para mí todo es cómic, así que Sí, igual, a baño. Yo creo que- aparte que novela gráfica igual confundía a la gente, porque lo entiende la gente que se siente elevada, Claro. y uno, porque está ahí en el medio, renegándolo de novela gráfica. Pero a la gente de pie, común, yo creo que mi vecino no tiene idea qué es novela gráfica. Claro. Entonces hay que empezar como a educar a la gente. ¿Y qué pasa, Sa- weón? Si uno está ¿sabes qué? haciendo la pega de dibujante. Sí, po. Ese es un tema súper interesante, que igual, bueno, puede que me extienda un poco acá, que siempre se ha intentado, perdón, que siempre se ha intentado como comparar el cómic con la literatura. Siempre se dice como, no, el cómic es literatura, el cómic acá, pero siento yo que es un error en el sentido de que la literatura y el cómic son medios distintos y por lo tanto se rigen por parámetros distintos. Y es injusto comparar al cómic con parámetros de la literatura porque al final me va a quedar corto. Po. Hay cómics, como ejemplo, que se me viene a la mente el tiro, Emigrantes de Town o de Arrival en su versión original, no tiene ni una palabra. Y es una novela gráfica dicha y hecha, ¿cachai? Es un cómic. Entonces, es súper injusto criticar al cómic por otro medio, que es como igual lo que le pasó al cine cuando recién comenzó, que la gente lo comparaba con el teatro. Como que en el fondo Claro. los críticos de medios de comunicación, cuando no saben qué hacer, no tienen parámetros, tienden a una cosa común es criticar medios en relación a otros medios que se le parecen. Mm. Entonces, en ese tema, como el hecho de que decirle novela gráfica, como que un poco apunta a eso, como decir, no, esto no es eso otro que tú tienes, esto es más acercado a la literatura. Y asimismo, yo creo que es un error porque genera este sentimiento como de elitismo, como de high art,
cuando yo creo que la gran ventaja que podría tener el cómic, que lo podría diferenciar de hecho de la literatura, es ser un medio más democrático, ¿cachai? Es llegar a todo el mundo, es decir, oye, no tenéis por qué tener un diplomado, un doctorado, ¿cachai? Para entender esta obra. Puede cualquier persona llegar y con lo empático que es el medio, ¿cachai? Con lo amistoso que es, cualquier persona puede entenderlo y sentirse cómodo leyéndolo. Y tienes todas las ventajas de la literatura sin esa restricción o esa puerta de entrada de elitismo, ¿cachai? Que te pone en sí las grandes obras de la literatura o de la narración, de las novelas, etcétera. Claro. Voy a salirme un poquito como del tema, pero también está relacionado. Cacha que hace un par de años Franco, que es el libro de Cristóbal, el primero que hizo, el subtítulo es Fábulas de la Última Tierra. ¿Ya? Y quedó fuera de las bibliotecas crack solo porque decía fábulas. Y porque la persona que estaba evaluando dice, pero esto no es una fábula. Entonces, la cuestión de los términos es una reverenda mierda. Porque Sí. al final toda la gente lo único que quiere es leer una historia, pasarla bien leyéndola y generar empatía con la lectura misma y no estar metido, o sea, que dejémosle esa discusión a la gente que no dibuja. O sea, al final todos los que están peleando son puros locos que no dibujan. Nosotros estamos generando cosas. Ya, y ahí me fui de pelambre de nuevo, pero ya, perdón. Claro, pero también es interesante esa como pretensión en general que hay por entender, por elevarse. Y que pasa en toda escala. Yo de repente mis estudiantes me dicen que entendieron el fin de Evangelion, bien la película. Y yo es como, ¿Ya? ¿qué venís, Piojo Resucitado? Hice un magíster en filosofía para entender esa weá y no la entiendo. Como, y un cabro chico de 14 años y dice, no, y lo entendí, sí, obvio. Y es como, no. Amigo, no sea así. Claro, y lo único que hace es ponerte en ridículo. Sí, y lo bonito es no entenderlo. Cuando se entiende como que Sí, pierde pues. la gracia igual. Claro. Y a propósito de lo que les preguntaba de este cómic solo con colores, como a mí me pasó igual viendo el final de Evangelion que en un momento me puse a llorar. Y ¿Ya? fue como, hijo, ¿por qué estás llorando si es que no estás entendiendo nada? Y eventualmente puede que haya un cómic basado en colores con esa potencialidad de conmoverte de tal manera, aunque uno no tenga idea qué es lo que está leyendo. O a lo mejor me puse a llorar por pretencioso también. Pero es una opción. El Bruno lee novela gráfica. Claro, Claro, porque es interesante eso que dice Bruno, porque es un poco como la crítica que se le hace a la ficción, que dicen como, ¿por qué te estás emocionando si esto no pasó, si esto no es real, ¿cachai? Porque los sentimientos son reales, ¿cachai? Yo cuando leo Tomás, yo sé que eso no pasó como lo dicen, ¿cachai? Yo sé que es una ficción que creó la cara, pero los sentimientos que tuve a la obra son reales, ¿cachai? Y yo creo que puede pasar un poco eso con esta obra que hiciste de la Caperucita Roja o con lo que pasó con Evangelio. Claro, no estás entendiendo, pero eso no evita que tu parte sentimental esté reaccionando a la obra, ¿cachai? Como que en el fondo hay dos caminos ahí, como que el entendimiento o la lógica no tiene por qué guiarse por el tema de los sentimientos, y los sentimientos son los que te llevan más directo y los que te afectan y los que te tienen esa respuesta emotiva, ¿cachai? No sé, yo lloro con todo, así que tenga color o no tenga color, lloro igual. Pero sí me gusta como tratar de ir generando, o sea, si me llegan así como tantos feelings, yo quiero generar los mismos feelings cuando estoy leyendo cosas. Igual como que me aburro caleta cuando no me generan feelings. Me gusta llorar, loco. Si ando buscando ahora, soy muy feliz, entonces necesito drama en mi vida, que no lo consigo en mi vida. Oigan, en función de la hora, y ya llevamos probablemente entre la conversación con la Erika y lo que hablamos nosotros cerca de hora y media, y la idea no es pasar al potencial público, podríamos ir cerrando, pero antes de, porque tenemos una sección de cierre con Yanko preparada. Sí, pero antes de eso, no voy a hacer la típica del profe, una palabra que resuma esto. No les voy a pedir a ustedes que hagan eso, pero sí a mí me generó algo esta conversación, con lo que rescato y que nunca lo había pensado, y que lo mencioné, pero ahora cada vez que seguimos hablando como que me lo reafirma, que es esta cariñosidad que tiene el cómic. Sí. Cariñosidad porque lo que decíamos al principio, ¿no? Que es amable porque no te impone sus tiempos, no te impone su emocionalidad. Además, el Yanko ha insistido mucho en esta conversación, no sé si consciente o no, pero en la idea como de cómo el cómic democratiza el arte, sí, democratiza al creador porque cualquiera puede hacerlo, a diferencia de otros medios que requieren mucho más dinero. Cualquiera puede cocinar. Entonces, como que así en el rollo más hippie, qué bonito como el cómic que te abraza. Sí. Aunque los autores a veces no sean muy cariñosos,
La misma creación, hay pelambre por debajo. La misma creación es cariñosa con el lector y eso lo encuentro muy Sí. bonito y nunca lo había pensado hasta ahora. Gracias por eso. Es extraña esa dicotomía de un ser humano que es como súper parco en la vida, pero que su cómic es muy emotivo. Sí. Sí. Una forma de exorcizar tus demonios al final, ¿cachai? Uno como artista como que Sí. tienes tantas cosas en la vida y como que en la obra como que pules ahí, como que te... Sí, Una catarsis, yo creo. sí, es entretenido hacer cómic, así que si alguien está escuchando y quiere hacer cómic, dele nomás. Total, va a perder tiempo nomás. Sí. Y si resulta, va a ser bacán. Y si no resulta, como dice Hay que el seguir Yanko, dándole. vaya a sacar tus demonios. Así que Sí. de alguna forma, igual, cualquier cosa que tú hagas significa que aprendiste cosas y lo siguiente va a ser mejor. Sí. Entonces, Y a las personas que creen que no saben dibujar, yo saqué Lupo 1 y 2 sin saber dibujar y ahí está, publicado y vendiéndose. 100 copias vendidas, bebé, 100 copias. Dibujado como el culo, pero ahí está. no, Pero mejoró. Hay gente que a mí derechamente no me gusta y nunca voy a consumir su obra, pero yo tengo la obra del Yanko, así que no es tan malo como él dice. Sí. No, pero fuera de hueveo, si la persona creen que no tienen las habilidades, denle nomás. Como que al final el paso más difícil Sí. creo yo es atreverse. Y al final con el tiempo va a ir mejorando. Sí, al final Sí. se ponerle ganas nomás. Es más, o sea, es más productivo como hacer cosas que no hacer cosas. Es como, sí, fallar rápido y después pararse, quitarse el polvo y seguir nomás. Además que el Yanko dice eso para que uno le diga que no. No, si no es malo. Típico. Eso, Ay, truco. Súbame el ego, súbame el ego. Si te al frente mío te daría un paipazo. Te arreglo el ego a paipazo y No, si para motivar a la gente, weón. Sí. Dibujen, cabras, denle. Estamos en el mejor momento para hacer historieta, weón. Oye, y bueno, el cierre que habíamos pensado con el Yanko, de este capítulo y de todos, es invitarnos a los tres a recomendar algo que hayan leído últimamente, que les esté rondando en la cabeza hace tiempo, en relación a la historieta, digamos, y que quieran, como crean que es válido ser compartido con el mundo humano, al menos. A ver. El otro día vi una película. No voy a recomendar cómics. ¿Cómo se llama? Es una de Stephen King. ¿Ya? O sea, no, la historia es de Joe Hill. No ¿Nosferatu? me acuerdo cómo. ¿Ah? ¿Nosferatu? ¿O no? No. Es una de un cabro chico que está encerrado en una habitación, que lo secuestraron. No me acuerdo cómo se llama. Voy a ir a preguntarle al Cristóbal. Es una película, ¿cierto? Es una película. Creo que está en Prime. ¿No es de Black Phone? Esa misma. Ah, bueno. Y me quedó Espectacular. rondando así por días. Buena. Y es acerca de cómo secuestran a un niño y cómo tiene que lograr escapar y cómo tiene ayuda desde el más allá por un teléfono. Oh, qué loco. Entonces, todas, no sé, las instrucciones acerca de cómo poder salvarse le llegan por medio de otras víctimas que tuvo el Oh, qué loco. Es brutal, es muy brutal. Y eso me ha dejado pensando mucho tiempo por Qué bacán semanas. concepto. Y acerca de cómics, hoy no leí muchas cosas de cómics, o sea, es que estoy leyendo harto BL, pero son muy cochinos, entonces no los voy a Ya, voy a este podcast recomendar igual- Dale. uno que se llama Un lobo en casa, y es un webtoon. Ya, webtoon, un lobo en casa. Y es súper entretenido. Tiene algunas escenas un poco cochinas, pero es acerca de un chico que acaba de romper con su pololo y está muy triste, así que decide adoptar un perro. Él en su mente iba a adoptar un chihuahua, porque ocupa poco espacio, qué sé yo, no sé qué, y adopta un husky. La cosa es que no era un perro, sino que era un loco, era un hombre, pero que se transforma en hombre en la noche. Y este loco su meta es llegar a Siberia, porque sabe que en Siberia va a encontrar como otros hombres lobos. Entonces es como, ¿cómo planean su viaje a Siberia? Y al mismo tiempo, como este otro loco supera como todo su rollo de depresión post-término, y al mismo tiempo tratando de entender a este otro loco que es más perro de lo que él cree que es. Oh, muy qué interesante, man. Es muy divertido.
Yo lo Está súper leí interesante. piratamente porque no estaba traducido legalmente en ese entonces, pero Un lobo en casa, está buenísimo. Y el color, Chef Ya, Kiss también, buenísima. y también con paletas súper acotadas. Mucho blanco y negro, diseño de personajes bonito y el color es muy, 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 muy bacán. Así que esas son mis recomendaciones. ¿De qué país es? Creo que es coreano. Sí. ¿Tú, Yanko? Yo hace poco estaba leyendo Rustle de Jeff Smith, que es el ¿Ya? mismo creador de Bone, y ahora está sacando Tuki, si no me equivoco. Bueno, Rustle es un cómic sobre un tipo que puede cambiar de dimensiones, como que en el fondo se va en la volada de que hay unos diarios perdidos de Nikola Tesla que habla sobre electricidad y puede cambiar de mundo. Es súper entretenido, es autocontenido, está terminado. Si no me equivoco, son como 6 números. Yo me compré como el Ya. volumen integral, y es re interesante. Es entretenido, como que pasáis bien rápido. Ya. Y lo otro que estaba leyendo ahora es Monstress, de Bueno. Marjorie Liu y Sana Takeda, que Ya. el arte es precioso, es una especie como de Art Nouveau, pero Ya. muy oriental, muy asiático, y es maravilloso. Y el color es... Bueno, obviamente la gente en casa no va a poder ver, pero aquí vamos a mostrar un poco cómo es el Monstress. Ese lo recomiendo caleta. Oh, Lo empecé hace poco. Es como épico. Sí, es como fantasía, una mezcla como ¿Ya? de fantasía medieval, y la historia trata como de un mundo muy distinto al nuestro, donde hay distintos como seres, están los humanos, los arcanos, también hay gatos Ya. de 3 colas que hablan, y habla de este personaje principal que se llama Maika Halfwolf, que la loca como que comienza así como súper piola, y después te enteras que tiene como un monstruo dentro, de hecho por eso se llama Monstres, y hay toda una Ya. historia detrás que tú quieres saber, y es como un misterio, y es como ella viviendo en este mundo como de discriminación de razas, tiene todo un tema también como metafórico y político, la discriminación de la gente nazi, etcétera. Es una bola como bien fantasía pura y dura, muy bueno, Ya. recomendadísimo. Así que esas son mis dos, como las dos últimas cosas que leí que recomiendo, Monstres y Razor. Oye, De- una duda, de- ¿no te agota un poco el arte? Yo como que no puedo leer un volumen Sí. de corrido. A mí, o sea, uno sin bolas, pero sí te entiendo, como que tiene tanto detalle que como que tu ojo se queda mucho rato y Ya. te cuesta pasar. Sí, eso es verdad. Es como que en el fondo es un poco agotador de que haya tanta saturación de cosas, porque como digo, es Art Nouveau, así como que es totalmente, es horror vacuo incluso, ¿cachai? Como que no hay cosas que no deje, todo está lleno. Pero he leído cosas más densas, creo que esto como que me acostumbré un poco. Yo creo que si te acostumbras un poco puedes leerlo más rápido, pero sí es verdad que es medio lentito, sí. Ya. En mi caso, uno dice acá debería recomendar cómic chileno, chile en viñeta, pero no. Porque estoy muy pegado con un manga que leí hace poco que probablemente conozcan, que es Oldboy. Ah, qué bueno. Buenísimo. Que lo más Nos conocido lo es la- compró. ¿Cómo? O sea, el Cristóbal se lo compró hace súper poco, así que ahí está pendiente de la lectura. Chicos, mire, ahí está. Sí, yo por ahí, bueno, lo tengo acá atrás. Ah, no, lo tengo prestado. Bueno, pero Ya. Oldboy probablemente sea más conocida la película coreana, que es Sí. parte Buenísima de la película. trilogía de la venganza, que yo diría que es como Corea popular antes de que Corea fuera popular. Sí. Claro. O sea, popularizó el cine coreano principalmente. Que yo no tenía idea que era un manga en verdad, hasta que me llegó, gracias al gentil auspicio de Distrito Manga, aprovecho de decirlo, pero no lo recomiendo por eso. Lo recomiendo porque en verdad tiene como 600 páginas. Y yo Sí. lo empecé a leer como porque dije, ya, bueno, voy a leer un capítulo porque tengo un poco de tiempo. Y no pude parar. Es adictivo, es adictivo. Es que la cago. En verdad, uno se Buenísimo. lo devora, ni siquiera se notan las 600 páginas. Bueno, es una historia sobre un tipo que está encarcelado en una habitación, que no es una cárcel propiamente Sí. tal, y que en un momento, después de 10 años, lo liberan. Sí. Y el tipo quiere saber, bueno, ¿qué pasó? ¿Quién me encarceló? Entonces, la trama es como este tipo buscando la venganza, pero a la vez buscando saber qué pasó con él. Entre medio conoce a una chica y va buscando como pistas. Claro. Pero en verdad Oye, es muy atrapante. Eric, ¿Tú viste la película? sí. Sí, yo también. ¿Te parece mucho? ¿Calcadísimo? ¿O ¿Sabes qué opino yo? Yo creo que el desarrollo del manga es como más extenso en cuanto a desarrollo Ya. de personajes, como que aborda más en el tema de cómo la venganza no solo consume al que quiere vengarse, sino al que va a ser vengado, ¿cachai? Como esa ya. relación tóxica que hay con la venganza. Mm. Pero el final, prefiero el final de la película. Siento que el final del manga no es tan satisfactorio como el de la película. Ya, sí, porque yo he visto solamente la película y ahora quiero leer el No, el manga. manga es buenísimo. Como que el desarrollo en sí te mete mucho en esa filosofía, como de la venganza, las relaciones humanas, etc. Pero sí te digo al tiro que el final no es el mismo y
ahí cuando llegues va a llegar. Sí, de hecho, yo no leí el final porque son 3 tomos. Claro. Y solo dale. solo tengo el primero. Pero no siento que es muy disfrutable a pesar de haber visto la película. Sí, totalmente. Ya. Como que no es que Sí. te lo arruine. Y no sé, por darle un ejemplo, yo lo llevé, una amiga me lo pidió, una amiga que además es colega, entonces lo llevé al colegio y se lo mostré a mi jefe. Y dije, oye, ¿por qué otra vez hablamos de cómics? Y dije, mira. Y mi jefe lo agarró, lo empezó a leer y le dijo, ¿te lo puedo traer mañana? Y se lo pasáis mañana a la Pavo, que es mi amiga. Y yo sí, obvio. Y con Claudio se llama, se lo leyó, que igual no son pocas 600 páginas, se lo leyó en la noche, todo el cansancio que implica ser docente en este país. Y al día siguiente llega y me lo devuelve. Dijo, oh, está muy bueno. Y además me recordó a esto, que es un cómic franco-belga que se llama 13. No. Ay, sí. Sí, que yo no lo conocía, él me lo mostró porque, bueno, él lee Ya. francés, entonces lo tenía en francés, me lo pasó y dije, qué bonito, pero no entiendo nada. Oui, oui. Y claro, y se lo presté a mi Mapé, amiga, Bruno Pino. como para evidenciar lo adictivo que es, que este gallo se lo leyó Claro. en un rato y se lo quería leer en el horario laboral, pero pues Sí. tenía clase, no pudo, ¿cachai? Claro, pues. Fluye como agua, man. Es rígido. Sí, y tengo muchas ganas de seguir leyendo los otros 2 tomos. Voy a esperar a que los traiga, digamos, Distrito Manga, pero para tener la misma colección, además que está dura, está buena la edición. Claro, pues. Eh, Sí, no, no, buen está manga. súper bonita la edición también. Sí. Esa es mi Tu recomendación. recomendación es Oldboy, entonces. De Old manga. Boy con guión, para hacerlo claro, de Garon Tsuchiya y dibujo de Nobuaki Minegishi. Tengo que decir pronunciar bien, pero bueno. Japonés. No va a llegar después ahí un correo de. Claro. Claro, oye, me pronunciaste mal. ¡Nanda yo! ¡Vaca! ¡Tamare! Y además, Yo estaba con- me recordó mucho. Estoy jugando el Yakuza Like a Dragon, que es un videojuego. Y me trajo como muchas vibras a eso. Como que Ya. jugar a eso y además leerlo es la combinación perfecta. Pues, un juego bien entretenido Sí. de distintas plataformas. Ah, bueno, sí, cacho el Yakuza, pues el Cristóbal lo juega también. No, yo no juego a nada, así que yo siempre te voy a decir que no. Pero, sí. O sea, yo no lo he jugado, pero he visto cómo lo juega y está bacán. Algo que me gusta caleta de Oldboy es esos planos aspecto a aspecto que tiene como de las ciudades. Como que en el fondo Sí. no pasa nada, pero es ambientarte en la ciudad. Como el Sí. sol saliendo por los edificios, las sombras de los postes. Recuerdo que cuando estaba haciendo Lupo, pensaba mucho en esos planos de Oldboy. Era como, oh, me gusta esta construcción de ciudad que hay. Como que hay algo ahí muy manga, como de ambientación, como de dar una personalidad a la ciudad. Que siento que Oldboy lo trabaja súper bien, güey. Oye, a mí esa es una cosa que me gusta del manga, que se toma el tiempo de presentarte cosas. O sea, si en Chile hubiera una industria tan bacán, yo creo que los libros serían más largos. Sí. Solamente creo. para meterte así como en la cotidianidad del personaje. Sí. Joder. Sí. Bueno, Erika, muchas gracias por haber aceptado este invento que ni siquiera sabemos cuándo va a ver la luz. Acá no deberíamos decirlo, pero no sabemos cuándo va a salir. Pero Sí. estamos con toda la emoción y nos pareció perfecto abrirlo contigo porque nos cae muy Sí. bien, nos hemos juntado los 3, nos conocemos personalmente. Así que bacán, muchas gracias. No, gracias a ustedes, Muchas chiquillos. gracias. Los quiero mucho. No, da igual. Gracias. Un abrazo a la distancia. Lo pasé súper bien. Y yo creo que es primera vez que hablamos como tan seriamente de todo, porque cuando nos juntamos siempre es como para tirar la talla. Es papelar colegas. No nos echa al agua, Yanko. ¿Verdad? Esa parte la corta. Nosotros nunca hemos pelado colegas, somos todos Somos todos amigos en esta industria. amigos en el mundo, en el cómic nacional. En cómic chino todos los queremos. Pues, no diré nada. Ya, Yanko, maestro de ceremonia, palabra al cierre. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por haber asistido a este experimento raro llamado Divagando en Viñetas. Un abrazo caluroso a todos y todas. Espero que se encuentren bien. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado. Gracias y hasta pronto. Puta que somos buenos.